Muy buenas tardes, un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Principios Procesales Digitales, que hace parte del quinto ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. El acceso a la justicia puede definirse como la reclamación a la protección de un derecho legalmente reconocido por medio de los mecanismos institucionales existentes dentro de una comunidad y esta a su vez exigir una tutela efectiva de los derechos. Este acceso mismo al proceso requiere de la superación de los obstáculos sustanciales y formales que bloqueen la efectividad del derecho a la jurisdicción. El derecho a la tutela judicial efectiva antes del proceso implica entonces el derecho a exigir del Estado el cumplimiento de los presupuestos jurídicos y fácticos que son necesarios para satisfacer el cometido jurisdiccional ante la eventualidad de una litis concreta. La conferencia de hoy tiene como propósito presentar el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones, cómo pueden influir no solo como herramientas para gestionar documentos, sino también le dan un nuevo contenido a los principios procesales dentro de los trámites de cada proceso en los diferentes despachos judiciales y que deben concluir en sentencias más justas, actuales, desde lo social y económicas, fácilmente ejecutables y producidas en tiempos procesales apenas necesarios y sin dilación o mora procesal. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Enrique Peña Salgado, abogado con maestría en Dirección de Empresas MBA de la Universidad de La Rioja, España, especialista en Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado y en Derecho Procesal de la Universidad Libre. Ha sido juez civil y administrativo, profesor universitario, es formador de nuestra escuela judicial y actualmente se desempeña como magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Doctor Héctor Enrique Peña, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Para mí es un gran placer comunicarme con ustedes, estar atento a las capacitaciones que está dirigiendo la escuela y así presento un saludo a la doctora Marilucero Novoa, nuestra querida directora, a la doctora Gloria López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, y realmente debo hacer un reconocimiento máximo a todos los funcionarios, empleados, colaboradores de la Escuela Judicial, quienes con su contingente hacen posible que estas charlas lleguen a sus casas, a sus oficinas o a su celular. Un saludo a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Con ocasión entonces me voy a permitir compartir pantalla para iniciar nuestra charla. Espero que sea de su agrado. Entonces, iniciamos con esa pequeña presentación y por referirnos a los principios procesales y las TIC. De pronto el título es un poco ambicioso, hablar de principios procesales, pero en realidad no vamos a hablar de principios procesales. Sí vamos a hablar de la influencia de las TIC en los principios procesales, que eso nos centra un poquito más la conversación y nos disminuye el tema, porque hablar de principios procesales pues no podemos hacerlo en este corto tiempo. Pero sí vamos a dar un pequeño panorama de lo que se está trabajando a nivel latinoamericano, a nivel colombiano, en la Unión Europea, gracias a una experiencia que tengo con
la Universidad Católica de La Plata, Argentina. Y la primera enseñanza que me hicieron en la Universidad de La Plata, Argentina, es que en adelante uno debe reconocer los derechos de autor, porque ya está en el patrimonio de las personas y uno debe ser respetuoso con ellos. Además, por vía de las TIC, es muy fácil violar los derechos fundamentales y con esa observación pues me permito exaltar a los profesores que han influido. Quizás no me regañen por decir cosas que haya yo entendido mal, pero por lo menos dejo la evidencia de que los profesores que ustedes están viendo en pantalla, profesores todos argentinos, o bueno, no sé si sean argentinos, pero con docencia en Argentina, nos ayudaron a recopilar estos conocimientos. Y ya por fuera del tema académico, encontré esos dos libros muy importantes, Proceso y Principios, de Luis Patricio Ríos, y Posmodernidad procesal, tal como lo he expresado ahí en esa figura que tienen en pantalla. Entonces, en adelante, pues uno debe recomendarle a las demás personas que cada vez que uno tome una idea de alguna persona, debe mencionarla expresamente para evitar cualquier violación a los derechos de autor o cualquier violación a un derecho humano. Esto lo hago además como enseñanza para todos, para evitar nosotros en la rama judicial, que estamos acostumbrados a tomar ideas, a consultar, a argumentar, de siempre dejar a pie de página o dependiendo del modelo de estructura de la sentencia que uno tenga, la evidencia o la página web consultada, en fin. Es muy importante este punto. Y ya pasando a la materia que nos ocupa, con un pequeño cambio de metodología, voy a partir por las conclusiones, de tal manera que nos quede más fácil la explicación después. En el tema de principios procesales, no sé si se ha dado un cambio, naturalmente que sí se ha dado un cambio, pero digo, no sé si lo que voy a expresar sea un cambio en la mente de ustedes o le refresque sus ya conocimientos adquiridos, que creo que también. De todas maneras, sí es importante establecer el estado del arte con respecto a los principios procesales y cómo se está moviendo el tema, por lo menos a nivel latinoamericano, y expresar de alguna manera cuál escuela estoy siguiendo en esta exposición. Entonces, esencialmente, estoy siguiendo una escuela que evalúa los principios procesales como un sistema procesal. Lo que quiero decir que un sistema es aquel producto que se da después de un proceso, hablemos no proceso judicial, sino cualquier proceso técnico de un producto cualquiera, teniendo en cuenta unas entradas. Entonces, cuando uno habla de sistema, tiene que identificar los recursos o entradas, de ahí que tengamos esa flecha en la parte inferior izquierda, denominado recursos o entradas. Entonces, esos recursos o entradas a que nos estamos refiriendo, pues elementalmente son la demanda, la contestación, los actos procesales, el juez, el juzgado con toda su estructura, las normas ley, las normas constitucionales, las normas convencionales, todo eso hace parte de los recursos de entrada. Y esos recursos de entrada tienen que interactuar en un proceso productivo para dar un producto. Entonces, ese proceso productivo entra inmediatamente a enfrentarse con una aspiración procesal, y la aspiración procesal es lo que se llama principios. Es lo que se debe conseguir dentro del proceso. Entonces, principios lo tenemos como sinónimo de aspiración a cumplir.
Y se llaman principios esencialmente es porque no tienen contradictor. Si yo menciono algo como principio, significa que no hay un antagónico. Entonces, por eso tenemos en medio de la balanza los principios, porque no tienen antagónico. Y los principios tienen que defenderse o estar por encima o alimentar o nutrir a lo que tiene a sus pies o en su base. Y lo que tiene a sus pies o en su base los principios son las normas técnicas. En referencia a las normas técnicas, en realidad son normas legales que sostienen el proceso. Entonces, cuando yo digo legales, todos entendemos concepto ley. En cambio, los principios están contenidos en la Constitución y especialmente en las convenciones que firma cada estado. Entonces, en esa forma vamos distinguiendo cuál es nuestro recurso de entrada y esencialmente distinguimos los principios de convencionalidad, los principios de constitucionalidad, y hay un megaprincipio que se fagocita o se come a todos los demás principios, que es el principio del debido proceso de nuestra Constitución. Entonces, con el megaprincipio debido proceso y asistido por las normas técnicas de contenido legal, entonces ahí ya inmediatamente estamos pensando en las normas técnicas, estamos pensando en los códigos procesales de las especialidades. Pero tenemos ahí una dificultad grande y es de que no todo es tan claro como lo estoy diciendo, porque hay principios convencionales o principios constitucionales, que en realidad son los únicos que hay, que son tratados como normas técnicas, esto es que son tratados como leyes procesales ordinarias. Entonces hay que hacer una distinción de que hay normas técnicas de contenido legal que guían el proceso, que no alcanzan a ser principios. ¿Y por qué no alcanzan a ser principios? Porque tienen un antagónico que unas veces en la facultad legislativa que tiene el Congreso escoge la posición A o la posición B, su antagónica. Eso no es principio. Cuando se puede escoger entre lo antagónico, ya nos quita la categoría de principios y nos baja al concepto de norma técnica. Bien, entonces hay que distinguir entre norma técnica y principios. Si hay algo que tiene antagónico, decimos es una norma técnica y es de rango legal. Bien, debajo del rango legal o de las normas técnicas encontramos las buenas prácticas. Entonces, cobra una importancia grandísima el tema de buenas prácticas en relación con la aplicación de la tecnología, en cuanto que la tecnología obliga a gestionar los documentos con principio de calidad, con principio de transparencia, con principio de ética, de buena fe. Y esos principios, indudablemente unidos a la tecnología, originan una práctica cotidiana en los juzgados. Y esa práctica cotidiana en los juzgados es lo que a nivel general, desde el punto de vista de la calidad, se denominan buenas prácticas. Y las buenas prácticas deben evaluarse y reevaluarse. Sugiero respetuosamente, o la técnica lo sugiere, que cada 3 meses estemos haciendo reuniones de equipos de trabajo, se formulan los cambios que hay que hacer para una mayor eficiencia y a eso se le llama el ejercicio de una buena práctica reevaluada periódicamente. Bien, entonces teniendo normas técnicas y principios, ya estamos en aplicación de los medios tecnológicos de que disponga el Consejo Superior para el ejercicio. Aquí hay una cosa muy importante y es de quién debe disponer de los medios tecnológicos. Esencialmente, el acceso a la justicia debe estar administrado por el Estado. Lo que quiero decir es que los medios tecnológicos que estén a disposición del usuario deben ser medios tecnológicos
cuya administración dependa del Consejo Superior de la Judicatura. Claro, el Consejo Superior no es empresa de tecnología, pero sí debe el Consejo Superior tener el dominio sobre el uso de esas tecnologías que ponga a disposición de los usuarios. Por eso es tan sensible el tema de usar tecnologías que el Consejo Superior no ha autorizado. No es que se prohíba el uso de esas tecnologías, no se está prohibiendo, más en esta necesidad tan tremenda que hay de uso de tecnologías y de fallas tecnológicas que le toca a uno improvisar. Pero sí lo esencial es que una vez usada esa tecnología no autorizada por el Consejo Superior, tomemos las medidas necesarias de seguridad informática para no volver a acudir a ese medio y guardar en medios digitales lo que hicimos. Para eso existen las USBs, para eso existen las memorias auxiliares o los discos de computador donde se puede guardar, a título de ejemplo, la audiencia practicada en un medio no autorizado por el Consejo Superior. De tal manera que después, cuando la necesitemos, ya la tenemos guardada y no tenemos que acudir a ese medio tecnológico que a lo mejor la grabó o si la grabó no nos las deja bajar. Hay tantas cosas que pueden ocurrir que uno puede ver la audiencia, pero no se puede bajar sin previa autorización de la firma que lo tiene guardado. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas como buenas prácticas en relación con tecnología. Bien, entonces ahí estoy enunciando los elementos de un proceso los elementos de un sistema que interactúan en un proceso. Y esa interactuación de los elementos, como son normas técnicas, buenas prácticas, tecnología, demanda, contestación, normas internacionales, normas nacionales, los recursos con que cuenta el despacho. Al otro lado tenemos algunos vicios que nos van a influenciar fuertemente para no sacar un producto con la debida calidad, cual sería una sentencia. Entonces, esos vicios en el proceso están identificados como nulidades procesales, pero a su vez, como esas nulidades son de contenido legal, entonces tienen su antagónico y su antagónico son los saneamientos. Y el saneamiento en general, estoy hablando en general, depende de la conducta de las partes en el proceso o de su voluntad expresada al juez en vista del saneamiento o de la actitud que tome de silencio, pero de todas maneras tiene su antagónico. Lo que quiero decir es que los antagónicos como normas técnicas tienen su fundamento en el consentimiento de las partes o en la actitud de las partes que tengan en el proceso. Y es muy importante este punto desde el punto de vista de que la tecnología nos exige que el consentimiento de las partes sea tenido en cuenta antes de producirse el acto, porque después de producido el acto ya entramos en el campo del saneamiento. Entonces lo que se quiere es proponer a las partes en este posmoderno derecho procesal es un diálogo con las partes y a ese tema se le llama justicia dialógica. Entonces, si nosotros tenemos tecnología, su antagónico es la justicia dialógica. ¿Y en qué consiste? En que todo lo que vaya a ocurrir en el proceso debe ser advertido a las partes con anterioridad. Lo que quiere decir que en las audiencias el juez debe decir el orden de la audiencia, al comenzar el orden de la audiencia, qué va a ocurrir en esa audiencia y qué va a ocurrir en la siguiente audiencia. Eso es lo que llamamos justicia dialógica. Permanentemente hablar con las partes para efectos de evitarnos las nulidades y evitar el problema de evaluar si la conducta de la parte saneó el proceso o no. Entonces, fíjense cómo vamos completando el tema. Y la salida o producto que tengamos, pues obviamente tiene que ser la sentencia porque es originada en un proceso judicial. Entonces,
esta sentencia asistida por tecnología nos exige unos requerimientos de calidad y una aplicación de principios muy grande, muy amplio. Y como la tecnología en la vida nuestra se convirtió en una revolución, tanto es que algunos están diciendo que estamos finalizando la cuarta revolución industrial y estamos empezando la quinta revolución industrial. Entonces, son momentos de mucha angustia para todo el mundo de no saber uno qué va a pasar en el futuro. Por eso la inducción que yo les hacía es de que se van a encontrar asuntos que no tenía uno previstos inicialmente y que todo lo que tenía uno como estructura, ya ve uno que la estructura se está cayendo, porque hay la presencia de la tecnología y ya la tecnología no quedó conforme con asistir y facilitar el trabajo de producción procesal, sino que ya hace parte de los principios procesales y el derecho sustancial. Entonces, ahí hay una gran sorpresa para todos nosotros, sobre todo los que somos neófitos en estos temas de tecnología. Los ingenieros pues fácilmente lo entienden, nosotros no. Entonces, cuando ya la tecnología se mete con lo de uno, pues ya la cosa es preocupante. Y claro, estén convencidos de que los principios procesales en adelante van a tener un nuevo contenido por la presencia de la tecnología, de las buenas prácticas y de esta formulación de principios y de normas técnicas distinguiendo entre convencionalidad y constitucionalidad por un lado y por el otro la legalidad, porque no tienen el mismo tratamiento. Entonces, la salida o producto nos va a exigir un lenguaje inclusivo, nos va a exigir una posición crítica frente al mundo. Crítica, no estoy hablando de criticar por criticar, sino crítica en el sentido científico. Tiene que ser sustentada científicamente, lo que quiere decir que la investigación que se hace sobre una sentencia, sobre todo aquellas sentencias difíciles o casos difíciles que llaman los tratadistas, tiene que ser muy bien investigada y muy motivada para darla a un ambiente con responsabilidad social y con principios de ecología y de medio ambiente. Entonces son nuevos elementos, nuevos ingredientes que entran en la producción de las sentencias. En presencia de tecnología, insisto, en presencia de tecnología. Y además, así no fuera en presencia de tecnología, el mundo está exigiendo unos cambios muy fuertes en protección de la naturaleza, en protección del medio ambiente y que todos los actos que uno haga en la vida, bien a nivel personal o a nivel institucional, tengan una carga muy importante de responsabilidad social. Entonces, esas salidas de sentencias con esas características salen al entorno. Entonces, los sistemas, lo que está alrededor de los sistemas se llaman entornos o macrosistemas. La aspiración es de que esas sentencias se conviertan en ejemplo para otras sentencias porque son absorbidas por el entorno y el entorno nos lo devuelve otra vez a la izquierda y entran como ya precedente judicial por los recursos, aquí por la vía izquierda. Salen por la derecha como sentencias y vuelven y nos entran al sistema jurídico como precedente judicial. Entonces observen que hay un crecimiento permanente usando esta técnica del sistema de principios procesales con TIC, en presencia de TIC, tecnología informática y de las comunicaciones. Digamos que esto que les estoy expresando es lo que actualmente se está discutiendo a nivel latinoamericano sobre principios, normas técnicas, buenas prácticas y tecnología, que son, diría yo, en mi ignorancia, cosas muy novedosas, porque nosotros ya sabíamos distinguir, y la Escuela Judicial nos lo había enseñado, entre principios y valores, entre principios y normas,
pero ya inducir esto y compararlo con las buenas prácticas y tecnología, ya entran ingredientes que nosotros no estábamos acostumbrados. Y con esta clasificación de que las normas técnicas están en ley y que tienen un antagónico que puede ser o no ser, entonces ahí entra el tema de las nulidades y los saneamientos. Y esa es la parte esencial de la charla. Lo que se pretende que se declare como nulidad no es la violación a una norma técnica o a un principio por sí, o a una buena práctica o el uso de una tecnología indebida. No, no basta con eso. Basta es que todo el conjunto, esto es, de que todo el sistema fue quebrado por un acto irregular. Lo que quiere decir que hay que buscar un balance entre lo que son los vicios, la actitud de las partes, el diálogo que se usó con las partes y la aspiración que tenemos nosotros de aplicar principios comparado con la norma técnica aparentemente violada o la buena o mala práctica aparentemente violada o la tecnología aplicada, porque ya cobra vital importancia el tema de la tecnología. Un ejemplo sencillo nos ilustra el tema. Si vamos a evaluar una notificación electrónica y la primera pregunta es, ¿cuándo se entiende notificado? ¿Cuándo empiezan a correr los términos? Entonces hay un elemento técnico ahí que nos discute bastante, nos incomoda bastante y es ¿cuándo se entiende recibido el mensaje de datos contentivo de una notificación? Ahora, ¿es una notificación de un acto procesal subsiguiente a la primera notificación o no? Esos puntos son los que actualmente desearía yo que, que se fueran midiendo. Entonces es posible encontrar que la buena práctica no se cumplió, pero el derecho de defensa sí se ejerció. Luego no habría vicio de nulidad. Eso es lo que quiero expresar de que se pone en evidencia, y por eso la balanza está en todo el centro de la gráfica. Esta gráfica tiene esa visualidad de que lo que se pone en equilibrio es el sistema, no el elemento, no el detalle. Porque si el detalle fue cubierto por un diálogo con las partes advertido oportunamente antes de que ocurriera, pues obviamente no se va a presentar ningún vicio porque la parte está advertida. Entonces, esa balanza que debe haber entre normas técnicas, buenas prácticas, tecnología, es la que nos lleva a que el vicio no se presente o que si se presenta sea saneable o que la parte con su actitud nos diga no tuve ningún problema porque realmente yo recibí la notificación, ahí está la prueba y contesté inclusive antes de que me correspondiera el término. Entonces, ahí entran otros puntos como es la sincronía o asincronía, porque nosotros estábamos acostumbrados a los eventos sucesivos y ahora los eventos sucesivos se ven confundidos porque pueden ser sucesivos, pero con diferentes comienzos y con diferentes terminaciones. Ya vamos a ver eso de la sincronía y la asincronía, que esa es la posibilidad que nos da la tecnología para el tema de términos procesales. Inicialmente, y a título de introducción, yo quería dejarle la imagen que ustedes están viendo en pantalla para decirles que hay que buscar eso, un equilibrio del sistema, la aplicación de los principios, haciendo una ponderación de ellos y no tomando posiciones radicales frente a un tema u otro. Esto a título de introducción nada más. Posteriormente, continúo con la conclusión en razón a que el tiempo es muy corto, entonces normalmente me quedaba con una conclusión muy apretada y quiero dar una conclusión, digamos, tranquila, que le llegue a ustedes en una forma muy tranquila en el hogar, en su oficina, sin afanes para que quede el mensaje claro y completo.
esto desde el punto de vista pedagógico. Entonces, por eso la tengo de primera, pero simplemente es un recurso para quitarme los afanes que le da a uno el tiempo en esta hora de la rama judicial, de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. La primera conclusión del punto es que estamos frente a condiciones insospechadas ofrecidas por la tecnología en su interacción con los principios procesales. Hoy no les puedo decir hasta dónde vamos a llegar. Ya se dan algunos visos de lo que está ocurriendo en el mundo, pero la sugerencia primera es tener nuestra mente en blanco, olvidarnos de algunas cosas que es bastante difícil y llegar al punto de que uno tiene que almacenar una nueva información que está llegando. Y digo que es difícil olvidarse uno de estas cosas porque la enseñanza que tenemos es muy sólida. Lo más moderno es el derecho romano y el derecho romano viene con todo, o sea, con un sistema jurídico que perdura hasta nuestros días. El sistema escrito fue adoptado por España desde el siglo XIII y desde el siglo XIII tenemos un sistema escrito en el mundo español, que ustedes saben que nos tocó el mundo español. Entonces, son cosas que prácticamente, decía un amigo mío, eso ya viene en los genes. Es muy complicado adoptar uno la mente para adoptar esos cambios. Pero esa es la invitación que hago desde el punto de vista de que estamos frente a condiciones insospechadas de lo que se nos puede venir encima frente a la tecnología y al derecho sustancial. No es el solo instrumento, sino que ya nos está cambiando un poco el sistema jurídico sustancial. Y la charla es esa, entender que no estamos enfrentados a un cambio de método de trabajo solamente, sino a una forma de pensamiento nueva. Bien. La segunda conclusión es que el proceso ya no será de etapas sucesivas u obligadas. Los procesos tienen un nuevo contenido al sistema que forman entre principios y su nuevo contenido tecnológico y las reglas técnicas, de forma que la flexibilización conduzca a una sentencia sin sacrificar los derechos sustanciales o procesales. Ese es el equilibrio que les estaba hablando en la primera presentación. Hay que buscar un equilibrio entre lo que es el derecho procesal y sustancial, que eso lo tiene claro nuestra Corte Constitucional y así nos lo ha enseñado históricamente. Pero lo que nos está costando trabajo es flexibilizar el proceso. Entonces, imagínense que es más fácil mover una iglesia que una catedral. Claro, la catedral es más pesada, históricamente es más antigua y una iglesia de las de ahora, pues es fácilmente movible porque ya se puede sacar en arriendo en cualquier casa de habitación. Lo que quiero decir es que el proceso lo vamos a tener muy flexible y esa rigidez de las etapas sucesivas y obligadas ya está cambiando y el Código General del Proceso ya nos trae ejemplos del punto. El CEPACA también ya nos trae la sentencia anticipada, ya conocemos procesos sin alegatos de conclusión, ya tenemos procesos sin etapa probatoria porque las pruebas se recopilan con la demanda y la contestación. Entonces, eso ya está cambiando y en presencia de la tecnología sí que va a cambiar. Les pongo un ejemplo. ¿Habría necesidad de agotar todas las etapas para llegar a la siguiente etapa? ¿O se podrían ampliar las etapas de tal manera que se puedan dar las etapas al tiempo? Claro, en todos los casos las etapas tienen que estar terminadas antes de sentencia. Eso es claro. Lo que quiero decir es que esa rigidez que teníamos de las etapas procesales puede verse con algún cambio dada la sincronía y los tiempos presentes, el tiempo real. Entonces la sincronía y la asincronía nos permite jugar un poco. La sincronía pues la tenemos en las audiencias públicas y la asincronía la tenemos con el envío de la demanda a la contraparte conforme al decreto 806. Entonces, se está acercando el tiempo real
con el uso de la sincronía y la sincronía. Estamos más cerca del tiempo real. Eso trae unas consecuencias muy graves o no graves, sino importantes, y es la posibilidad de que las etapas tengan una ampliación del término y una finalización aún no concluyendo la anterior etapa. O les pongo de ejemplo simplemente a título de imaginación. Podremos abrir la etapa de alegatos de conclusión desde la contestación de la demanda hasta un segundo antes de que entre el despacho para sentencia. Pienso que sí. Si se usa la cultura del proceso dialógico y se conversa con las partes y se pacta con ellas algunos cambios tan rígidos que tenemos en nuestro derecho procesal, gracias a la tecnología. Entonces, la palabra clave aquí en la segunda conclusión es flexibilización de los procesos, de las etapas procesales y la obligatoriedad de cumplirlas. Eso va a cambiar sustancialmente. La tercera conclusión ya se la había dicho, pero aquí queda como dicha de otra forma, y es que las cargas negativas de los procesos deben ser ponderadas o subsanadas con el previo consentimiento de las partes, pues a ellas son las que le interesan los tiempos procesales. Yo sé que el director del proceso es el juez, pero a las partes son las que le interesan los tiempos. Lo que quiere decir es que el juez en un trabajo en equipo con las partes puede adelantar el proceso rápidamente si se tiene la mentalidad de una gerencia procesal. Entonces tenemos que saltar del término director del proceso a gerente del proceso y usar la lógica de equipo para satisfacerlas con una sentencia rápida. La clave del asunto y la tutela efectiva tiene que ver mucho con el tiempo, porque igualmente es injusta una sentencia por más equilibrada que sea si se dicta después de 10 años o después de muchos años. Es igualmente injusta. Entonces, lo que logramos con la tecnología, y de hecho ya se hizo un estudio por mi despacho, en el cual logramos analizar los tiempos procesales de los juzgados civiles del circuito, y sí se llegó a la conclusión de que procesos de mediana complejidad en lo que conocen los civiles del circuito son fácilmente manejables desde el punto de vista de los tiempos. Entonces, observen, mis queridos amigos, que los tiempos procesales y la flexibilización deben cumplir con esos mínimos propósitos. La cuarta conclusión debe ser que el equilibrio de las cargas debe medirse es con respecto al sistema y no con respecto a un elemento, a un detalle. Eso es lo importante, que todo el conjunto de la defensa, todo el conjunto del principio, del megaprincipio, por usar los términos ahora de los jóvenes, el megaprincipio del debido proceso constitucional se cumpla. No importa que la regla técnica de alguna manera haya sido violada. Ese es un punto muy importante que vamos a tener en la tecnología. ¿Por qué? Pues todos conocemos que hay juzgados de juzgados, digámoslo así. Todos unos son estrictamente apegados a la norma procesal escrita, tal como la conocemos hoy en día, y se tiene el temor, o por lo menos en los países que ya están un poquito más avanzados que nosotros, se tiene el temor de que haya un estricto apego a la tecnología e igualmente pasemos de un extremo a otro, o sea, del estricto apego a la norma técnica, ley escrita, al estricto apego de la norma técnica tecnológica, esto es del imperio de la tecnología, y a rajatablas se le dé unos efectos a la tecnología que no los tiene. Entonces, ahí hay que hacer otra claridad.
Yo creo que esta claridad es importante. La tecnología solamente se puede valorar no por el uso de la misma tecnología, esto es, no por el envío del correo electrónico, no tanto por la audiencia virtual, no tanto por la liquidación automática que se hizo en el sistema, en fin, no tanto por el uso mismo de la tecnología en el detalle procesal, sino si cumplió con los efectos procesales acudiendo al megaprincipio del debido proceso. Ese es el punto importante. Entonces, no se puede entender un acto tecnológico TIC si no dio efectos procesales positivos. Ese es el quid del asunto. Solamente es acto procesal tecnológico si cumplió con el megaprincipio constitucional del debido proceso. Si tiene alguna falta, pues no es un acto procesal con efectos a las partes. De ahí que le hago referencia a que el equilibrio de estas cargas positivas del sistema y teniendo una ecuanimidad y abandonando un poco la rigidez del texto legal de la norma y sin caer en la rigidez de la tecnología, porque la rigidez de la tecnología también es fuerte. Entonces tenemos que ser como un buen padre de familia, estar en el justo medio entre esas dos rigideces del texto legal y de la rigidez tecnológica, que también es una dictadura. O sea, la rigidez de la tecnología, si caemos en manos de un ingeniero que no se mueve un ápice de lo que la ingeniería le dice, pues eso no está bien. Siempre pensemos en el megaprincipio debido proceso de nuestra Constitución para satisfacer este equilibrio. Bien, y ya un poco más tranquilos, ya les concluí el tema, entonces un poco más tranquilos. Tenemos una claridad y un norte bien definido y es el acceso a la justicia. Entonces, con esta conclusión y un norte que nos lo da el acceso a la justicia, pues yo creo que no vamos a tener esos miedos o esa angustia de para dónde vamos si entendemos que la tecnología también tiene que satisfacer el interés del usuario respecto del debido proceso. Entonces, el derecho a reclamar la protección de un derecho legalmente reconocido mediante los mecanismos institucionales existentes en la comunidad y esta exigir una tutela efectiva de sus derechos. Así comenzó nuestra anfitriona para efectos de entender que tenemos un derecho de acceso a la justicia y es un derecho a reclamar. Ese derecho a reclamar hoy en día pues es escrito y ya hablamos que desde el siglo III es escrito, pero hoy va a ser tecnológico. Y este acceso mismo al proceso requiere la superación de obstáculos sustanciales y formales que bloqueen la efectividad del derecho a la jurisdicción. Ese bloqueo sustancial y formal es efectivo. Les pongo un ejemplo muy sencillo que me acaba de ocurrir esta mañana. Conversaba con una juez de Ciudad Bolívar y ella me manifestó un problema muy grave de acceso. Y es de que en Ciudad Bolívar no todas las personas saben leer y escribir. No todos tienen celular y no todos tienen celular de gama media, que es el que se necesita para acceso al Internet. Entonces, ella me hacía esta pregunta: ¿cómo garantizamos el acceso a la justicia de una persona que no sabe leer? Aún en presencia de tecnología, porque ya vamos a ver que retrotraer no se puede. No podemos volver a lo anterior, tenemos que pensar en el futuro. Entonces ahí tenemos que dar soluciones al punto de acceso a la justicia, acceso al mismo proceso. Ahí lo dice, acceso al mismo proceso. En esta persona del ejemplo que le estoy colocando, la persona quiere acceso a su proceso escrito, tal como él viene acostumbrado, y tenemos que ofrecerle una garantía para cumplir con el mega principio del debido proceso. Entonces, cada día se van presentando situaciones que uno tiene que resolver. El derecho a la tutela judicial efectiva antes del proceso implica el derecho a exigir del Estado
el cumplimiento de sus propósitos, el cumplimiento de hechos jurídicos y fácticos necesarios para satisfacer el cometido jurisdiccional ante la eventualidad de una litis concreta. Es el Estado quien tiene la obligación de dar estos medios. Y una vez dados, pues nosotros usarlos, porque ahí hay otro problema. En una reciente conferencia que se dio por algunos profesores ilustres, y me invitaron a participar para hacer preguntas y en fin, y la pregunta que me hicieron es de que, ¿por qué nosotros estamos obligados al cambio? Pues no, jamás estamos obligados al cambio. La respuesta no, y la pregunta no es esa, ni la respuesta es que está obligado al cambio, no. Lo que pasa es que los cambios nos exigen una nueva actitud y si nosotros no tenemos una nueva actitud, la historia nos deja atrás. Entonces no hay progreso ni personal ni en la familia. El mundo siguió adelante y nos quedamos atrás. Ese es el efecto del no cambio. Pero el efecto de que el Estado no cambie es de que todo el país se atrasa. Por eso es tan importante en este momento que el Estado cambie, que tenga una actitud frente al proceso más favorable con una tecnología totalmente favorable. Esencial la flexibilización del derecho procesal para dar respuestas inmediatas al conflicto, pensando en tiempos procesales, pensando en acceso, pensando en eficacia y eficiencia y pensando en una gerencia por parte del juez a su proceso. Necesitamos una sociedad que rápidamente se adopte a los cambios. No podemos permitir una sociedad y solamente el ejemplo es la que nos permite a todos cambiar. Con el ejemplo cambiamos. El Estado hace su trabajo y nosotros hacemos nuestro trabajo a través del ejemplo y la actividad personal. Debemos aceptar las comunicaciones a distancia, el intercambio de datos en forma electrónica. Y ahí finalizamos con el concepto del derecho procesal electrónico. Hay que entenderlo en dos sentidos. El derecho procesal civil, inclusive todos los derechos, inclusive el penal, debemos entenderlo en dos sentidos. En la forma en que es abordada por los órganos del Poder Judicial y arbitrales, la pretensión procesal informática, porque ya es una pretensión no escrita, ya no es de tinta y papel, sino de informática, y la forma en que se desarrolla la informática judicial, entendida como las reglas del empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones a una adecuada prestación del servicio. Entonces, la primera forma es cómo vamos a responder por medios informáticos al derecho sustancial de un usuario. Muy importante. Y la segunda es cómo vamos a hacer uso de los medios tecnológicos para buscar los fines que nos busque el usuario, resolverle su conflicto. Entonces son dos formas de ver la informática. La que yo estoy tratando de expresar en este momento es la incidencia que tiene las TIC frente a los principios procesales y por consecuencia en la garantía del derecho procesal, perdón, en la garantía del derecho sustancial a través de la tutela efectiva. Pues bien, con estas sencillas palabras dejo terminada mi abrebocas sobre el tema principios procesales TIC o la incidencia que tiene la tecnología en los principios procesales. Ya quedamos en manos de nuestra anfitriona y muchas gracias. Estoy aquí atento. Doctor Peña, muchísimas gracias. Vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿el proceso judicial seguiría siendo de etapas sucesivas y seguidas una de otra? Pues aspiro a que mis palabras hayan sido comprendidas en el sentido de que se esperan fuertes cambios desde ese punto de vista y nosotros hemos entendido mal el principio de la preclusión y la eventualidad para decirles que no es un principio, sino es una regla técnica, porque tiene su antagónico. Entonces, y el antagónico es la posibilidad de que no sea etapas sucesivas y obligadas
sino que tengan una distribución distinta dentro del proceso. Por ejemplo, distribución para comenzar o distribución para finalizar. En todo caso, sí hay etapas, sí debe haber etapas, pero no tan rígidas como hoy las conocemos. Y cité algunos ejemplos sobre la posibilidad de cambios que ya se pueden dar sin necesidad de cambio de legislación, sino con la actual legislación procesal. Doctora Mónica. Vamos con la siguiente pregunta. Doctor Héctor, ¿las TIC facilitan un diálogo intenso y previo al acto procesal entre el despacho judicial y las partes? El deber ser sería ese. Ya nosotros tenemos en el actual código esa obligación de tener un contacto muy estrecho con las partes, un diálogo procesal. Pero los invito a que ese diálogo procesal sea previo, no en el mismo acto o posterior, sino previo, de tal manera que podamos advertir a las partes de qué va a suceder en el proceso y ellos a su vez tengan la oportunidad de manifestar cómo pueden contribuir a que el proceso se adelante más rápidamente. Aquí la propuesta es que el diálogo sea previo al acto procesal y pues hay oportunidades infinitas para que el juez, siendo gerente del proceso, dirija, manifieste, diga, e invite a las partes a que participen del proceso con una nueva actitud en presencia de la tecnología. Doctor, otra de las preguntas del chat. ¿El principio de oportunidad se puede aplicar a los procesos contenciosos administrativos y civiles? Bien, el principio de oportunidad lo conocemos como un principio para el derecho penal, pero en presencia de la tecnología se le está viendo unos frutos muy grandes para hacerlo un principio para todas las jurisdicciones. Me parece muy importante y naturalmente, tal como les estoy hablando, la respuesta es sí. En Europa, con este derecho posmoderno que les ha llamado, que tiene ese apelativo posmoderno, ya quedó evidente y ya se están haciendo las reformas. De hecho, ya se hicieron algunas respecto del tema contencioso administrativo y esas reglas que se hicieron para el proceso contencioso administrativo del principio de oportunidad, tal como se están desarrollando para el principio de oportunidad, pueden ser fácilmente aplicables al proceso civil y a cualquier jurisdicción. O sea, si ya es aplicable al proceso penal desde 1991, pues ya el avance se dio para la jurisdicción contenciosa administrativa, pues el siguiente avance es para la jurisdicción civil y de familia. Y este principio de oportunidad consiste, tal como se le está aplicando, es en clasificar los procesos y determinados procesos con determinada afinidad, darles el mismo trámite y advertirle a cada una de las partes por mensaje de datos o la forma de comunicación que tenga el despacho o en las audiencias, invitando a las partes a que se le dé determinado trámite, evitando ciertos trámites procesales o agregándole ciertas actividades procesales que no se tienen ordinariamente. Se traen dos ejemplos extremos para ilustrar el tema. Por ejemplo, una parte con alguna deficiencia visual, pues a esta parte hay que asistirla con su perito, con su traductor, en fin. Entonces se pueden agrupar aquellos procesos donde se necesite inclusión social. Puse el ejemplo de una limitación visual, pero puede ser otro tipo de aquellas personas que tradicionalmente han sido excluidas socialmente y que se necesita un tratamiento social, un tratamiento procesal para incluirlas con los mismos derechos de cualquier persona. Este ejemplo que les coloqué de Ciudad Bolívar me llama mucho la atención desde ese punto de vista porque si nosotros aplicáramos el principio de oportunidad para los jueces de Ciudad Bolívar, ellos estarían pensando en este momento en adecuar un trámite procesal para aquellas personas que no saben leer y escribir.
que es una forma de pensar en la inclusión social. Y asimismo, pues van a aparecer otras circunstancias de personas tradicionalmente excluidas que necesitan un refuerzo para que se dé en forma material la igualdad procesal. Es más o menos el punto. Luego, categóricamente le digo sí, señor, sí a la pregunta, y sería la clasificación por procesos para darle trámites especiales, haciendo una justicia más rápida, más efectiva, por grupos sociales que necesitan una atención especial. La igualdad procesal se da es haciendo cargadilla en favor del más débil. Esa es la regla que nos enseñaron en la Universidad Libre. Lo que quiero decir es que a ese grupo de personas que por alguna condición económica, social, bueno, cualquiera que sea, que necesiten cierta cargadilla del juez para agruparlos con otras personas con la misma problemática, se pueden adecuar los procesos e igualmente terminarlos rápidamente. Ese es el fundamento del principio de oportunidad constitucional, de convencionalidad, y ya con un avance muy importante para la jurisdicción contenciosa administrativa y propuesta por la justicia dialógica y por las buenas prácticas procesales que demanda nuestro Código General del Proceso. Luego, definitivamente sí es aplicable en la jurisdicción civil y de familia, con las connotaciones que les quiera dar el señor gerente del proceso, que es el juez. Me parece muy importante la pregunta y pues la dejo contestada en esos términos. Un agradecimiento especial al doctor Héctor Enrique Peña Salgado por su clara y pertinente explicación sobre los principios procesales junto a las TIC. Asimismo, su incidencia, la armonización de avances tecnológicos con los derechos procesales que se vuelven esenciales para darle respuesta inmediata a los conflictos, sobre todo en la sociedad que rápidamente se adaptó a los cambios, aceptando las comunicaciones a distancia. Asimismo, la forma en que el intercambio de datos de manera electrónica y las reglas de empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones actúan para una mejor y más adecuada prestación del servicio de justicia. Y como bien lo dijo, doctor, el proceso ya no será de etapas sucesivas y obligadas, y la función de los principios que tienen un nuevo contenido al sistema que forman, pues los principios y su contenido precisamente tecnológico, el interés del usuario respecto al debido proceso. Mil gracias, doctor Peña. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han interesado en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.